Transformación. Transformación. Acción o proceso mediante el cual se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad como adjetivo. Vamos a repetirlo nuevamente. Saludos a todos los hermanos en la fe y a todos los hermanos en la fe que están ahí conectados a través de las redes sociales y que estamos conectados de una u otra forma en este planeta que parece tan grande aparentemente, pero no lo es. Saludos a todos ustedes, mis hermanos queridos en la fe de Jesucristo, y la bienvenida a todos los que se siguen sumando cada día. Transformación. Acción o proceso. Acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma, manteniendo su identidad como adjetivo. Este es nuestro tema de hoy. Este va a ser nuestro objetivo hoy. Enfocarnos un poco en lo que es la transformación, porque la transformación es simplemente lo que hizo posible la historia de la Biblia. Y en conclusión, o en pocas palabras, la transformación de los seres humanos de la mente física e intelectual a una mente espiritual es lo que hizo posible que nosotros existamos. Porque por la fe, dice la palabra, Abraham se constituyó en el heredero de la fortuna de Dios, en el heredero de todo lo que existe en la tierra, en el mundo espiritual y físico. Y por la misma fe, Abraham se convirtió en el padre de todos nosotros. Recordemos que, de acuerdo a la historia de la Biblia, lo que la Biblia nos relata a nosotros venimos de las 12 tribus de Judá, de las cuales desde la creación está Adán y Eva, está Abraham, Isaac, Jacob. De estos tres seres, hombres como tú y como yo, tiene cada uno su descendencia. Y ahí es cuando la Biblia dice: este fue hijo de este, y el otro fue hijo, Ezequiel fue hijo de Ramón, Ramón fue papá de María. Y esos son los árboles genealógicos que el Antiguo Testamento nos dan a nosotros para comprobar teológicamente y antropológicamente lo que nos lleva y nos conecta al acontecimiento histórico que cambió la historia de la humanidad 2000 años atrás, en un lugar geográfico llamado Jerusalén, el cual no es otro más que el nacimiento del Señor Jesucristo virginalmente a través de la Virgen María o Miriam. Entonces, la transformación es eso: dejar de ver la vida y todo este entorno que nos mueve a nosotros con los ojos físicos, porque lo dice Hebreos 11 capítulo 1. La fe es la certeza de lo que no tenemos, la convicción de lo que no podemos tocar. Es tremendo. La fe es la certeza de lo que no puedo ver con mis ojos y la seguridad de algo que no tengo en mi vida, que no puedo tocar. Pero si tú te pones a ver de una u otra forma, por esto es que nosotros como seres humanos nos movemos en el planeta, por ese algo mejor, por esa esperanza, por ese mejor trabajo, mejor familia, oportunidad, por ese viaje. Por eso que sabemos que de una u otra forma va a llegar y que lo esperamos en nuestra vida, para transformarnos de una u otra forma. Entonces vamos a hacer hincapié, vamos a hacer un hincapié tremendo en el libro de Juan y en la segunda carta de Corintios, para entender un poco más este proceso de transformación o metamorfosis por el cual todos nosotros debemos de pasar, porque la palabra nos dice que nacimos con el pecado, que espiritualmente nacimos muertos, y por eso es que el planeta se encuentra tan descompuesto intelectual, psicológicamente y socialmente, ¿verdad? Esa es la razón por la que
podemos ver la diferencia, sin duda alguna, en el planeta, entre unas personas y entre otras. Pero tú y yo sabemos que sin duda alguna la transformación es necesaria para dejar esos malos hábitos, para dejar ese vicio, para dejar de estar engañando a mi pareja, para dejar de ser la oveja negra del rebaño, para dejar de andar desanimado por la vida, para dejar de estarme quejando por todo, como quiera que lo queramos definir, porque cada uno tiene su propia batalla y pelea interna. Pero muy bien, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Hay un proceso de transformación el cual Juan capítulo 3, versos 3, hace mucho énfasis, porque fueron palabras de la boca del mismo Señor Jesucristo, que dijeron a uno de los religiosos más grandes, por decir al Papa hoy en día, Nicodemo. Juan capítulo 3, versos 3, el mismo Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Y esta es la confusión universal en que todos nos encontramos de una u otra forma. Que las religiones, que no sé en qué creer, que ya no sé quién dice la verdad y quién no. Recordemos que solamente Jesucristo dijo: Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Nosotros simplemente creemos, nos amoldamos a eso y esperamos y comenzamos a ver los resultados en nuestra vida en ese proceso de transformación. Leámoslo de nuevo para todas las personas que se van conectando. Saludo a todos mis hermanos. Los mensajes que van saliendo, pues los vamos compartiendo simplemente. Los vamos compartiendo. Transformación. Ese es nuestro objetivo hoy. Entender la importancia de este proceso en cualquiera que sea el ámbito que estamos en la vida. Mecánico, cocinero, abogado, presidente, indigente, lo que sea. Pero el proceso de transformación es completamente necesario y crucial. Asimismo, transformación, acción o proceso. Me gusta esa palabra, proceso. En otras palabras, es la batalla de la fe en que nosotros, como seres, criaturas de Dios, nos encontramos en la batalla de la fe. Por eso Pablo dijo: he peleado la buena batalla y me he mantenido firme en la fe. Ahora sé que mi momento está cerca, dijo el apóstol Pablo en una de las cartas. Transformación, acción o proceso mediante el cual, no es algo que pasa, no es algo que sucede mágicamente, no. Mediante el cual alguien se modifica, se altera o cambia de forma, manteniendo su identidad. Me gusta, me encanta esta definición de esta palabra. Si tú te pones a ver, es lo que nosotros somos realmente como seres, criaturas creadas. Y por eso es que necesitamos ese proceso de transformación. Es una acción o proceso mediante el cual algo se modifica. O sea, es algo en nosotros que se vuelve a configurar. Yo nací, crecí con egoísmo, envidia, robando, mintiendo. Y es ese proceso de transformación en el que yo me voy modificando, me voy mejorando, me voy actualizando y voy entendiendo un poco más este misterio de la vida. Me va siguiendo. Entonces, es un proceso, es una acción o proceso mediante el cual algo se modifica, se altera o cambia de forma, manteniendo su identidad como adjetivo. Entonces, tenemos por un lado esta palabra maravillosa, transformación, que como comentamos al principio, esta palabra es lo que fue lo que hizo posible que hoy la Biblia existiera, que tú y yo estuviésemos aquí, que estemos aquí viviendo este momento y esta oportunidad, este nuevo capítulo de la vida. Porque por fe
Abraham, por haber creído Abraham a Dios, dice la palabra, es que nosotros prácticamente existimos. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Judá, las 12 tribus, y de ahí saltamos a lo que es el escenario mundial. El año 0 al año 2019, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por un lado tenemos esto, que nos aclara muchas dudas, nos ayuda de una u otra forma a profundizar esa dimensión tan desconocida, pero irónicamente a la misma vez es tan familiar con nosotros, porque de una u otra manera sentimos, sabemos y podemos oler, podemos presentir algo que nos está esperando después de esta vida, y eso es Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Tenemos la semilla de la eternidad sembrada en nosotros. Entonces, maravillosamente, la palabra transformación tiene un poder impresionante. Pero, o como lo quieras nombrar, siempre hay algo que se opone a eso, como es la lucha cósmica, en la batalla cósmica en que nos encontramos, porque no estamos en el paraíso ni en el año milenial todavía. Entonces, por un lado tenemos este proceso de transformación que la Biblia le ofrece al ser humano, que Dios le ofrece a la humanidad completamente, un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Y por el otro lado tenemos como por ejemplo 2 Corintios 4:4. Te invito a que lo leas por ti mismo, para que por ti mismo puedas procesar, comprender, analizar, profundizar en lo que es ese mensaje tan importante y que venimos ignorando por mucho tiempo. 2 Corintios 4:4. Cuando nosotros vemos por nosotros mismos, pues sentimos, tocamos, palpamos, y de una u otra manera algo nos confirma en nuestra conciencia que, oye, es verdad, hay algo. Tú y yo sabemos que hay algo en este planeta que no termina de encajar, que no termina de cuadrarnos en todo este misterio de la vida. Pero para eso es la Biblia, para eso Dios en su omnipotencia nos dejó lo que podemos llamar accesos espirituales. Los accesos espirituales no son otra cosa más que una ventana hacia el futuro, una ventana hacia lo que me está esperando a través del conocimiento completo de Dios y cómo Él me puede hablar a mí a través de su palabra. Veamos esto en 2 Corintios capítulo 2 verso 11. 2 Corintios capítulo 2 verso 11. El proceso de transformación del cual estamos hablando no podría ser una transformación o una modificación en nuestra mente, en nuestro espíritu, corazón y mente, si no hubiera algo que lo detuviera, que lo esté deteniendo, como tú y yo sabemos que es. Cada día que nos levantamos queremos hacer algo mejor, diferente, pero siempre hay algo que nos está deteniendo, que nos dice que no, que nos desanima, y que de una u otra manera es como si nos jalara por nuestra ropa y nos quisiera mantener ahí. Veamos lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 2 versos 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a leerlo con cuidado. Te invito a que lo leas despacio y con cuidado. Para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, o sea, sobre ti y sobre mí, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, ahora vamos a ligar, vamos a juntar lo que es este versículo con el que ya leímos o mencionamos, 2 Corintios 4:4. Es la misma Biblia que nos dice que en el panorama mundial en que nos encontramos actualmente, aunque es Dios el que está controlando todo desde el tercer cielo, en esta dimensión física hay una influencia espiritual
como lo pueden confirmar los brujos, santeros, magos, hechiceros y todas estas personas que de una u otra forma tienen contacto y una relación con el diablo. De esta misma forma nosotros entendemos como creyentes que lo que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 2 versos 11, lo que encontramos en 2 de Corintios 4:4, son cosas, son elementos que el diablo usa para evitar ese proceso de transformación en tu vida y en mi vida, ese viaje que queremos, ese auto mejor, esa pareja mejor, esa transformación que yo necesito en mi mente y en mi cuerpo para dejar el cigarro, para dejar la marihuana, el alcohol, las drogas, para dejar de seguir engañando a mi pareja. Ese proceso de transformación mediante el cual comenzamos a ver la vida de manera distinta y podemos ser un representante de Dios aquí en la tierra. Para entender esto mejor, vamos a leer lo que nos dice la misma palabra, sin duda alguna. La palabra de Dios nos advierte. Eso es la Biblia, un sistema educativo que nos advierte y que nos habla, o que nos intenta prevenir, porque al final del día tú sabes que tú y yo tenemos la última decisión en lo que sea que se nos presente. Pero me gusta esto que encontramos aquí. Dice la palabra: con frecuencia la palabra mundo se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. No solo consiste en los obvios placeres malos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación. Veamos otra parte, cómo ese proceso de transformación que nosotros necesitamos y en el cual nos encontramos, más que el vecino, más que la comadre chismosa, más que mi hermano, más que los hermanitos en la iglesia, más que cualquiera persona de carne y hueso como tú y como yo, la Biblia nos dice que ese proceso de transformación que necesitamos es el mismo diablo el que quiere evitar a toda costa que sea cumplido ese objetivo en nuestra vida, porque detrás de esa cortina de humo hay una puerta esperándonos. Detrás de ese no en que tú te encuentras parado y en el que yo me he encontrado muchas veces parado, al lado de ese no hay un sí, esperando y diciéndome: aquí está esto que tanto queremos, buscamos y deseamos en la vida. Que de una u otra forma es como un crucigrama, o como siempre lo compartimos, como el rompecabezas de la vida, que se va armando a través del conocimiento que nosotros vamos incrementando en nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces, veamos. Dice la palabra: Satanás ha organizado el mundo en sistema. Sígueme con cuidado en esto, sígueme con cuidado. Esto es lo que se define en Efesios. Esto es lo que vemos en el libro de Efesios capítulo 6 versos 12. Lo que vamos a leer es Efesios capítulo 6 versos 12, pero explicado gráficamente, en palabras. Y es lo que nosotros vemos en este mundo tan confundido, tan problemático, tan religiosa, políticamente, intelectualmente desorientado. Veamos cómo lo explica la palabra. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que son por naturaleza hostiles a Dios y a su pueblo, y que se niegan a someterse a su verdad, la cual revela su maldad. El mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas.
El mundo está bajo el dominio de Satanás. Ahora, sígueme con mucho cuidado, porque esto puede ser contradictorio o un poco confuso cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Es verdad. Ahora, leamos de nuevo. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Es lo que acabamos de mencionar. Segunda de Corintios 4:4. Te invito a que profundices tú mismo y le pidas a Jesucristo que te muestre, porque Él es el único que puede sinceramente revelarnos y quitarnos la cortina negra, espiritualmente hablando, que tenemos y que no nos permite ver la vida y este sistema en que nos estamos moviendo como Él quiere que lo veamos, para que esa transformación que necesitamos en nuestra vida pues se cumpla, tenga efecto y pasemos de ser un espectador de la vida a ser un autor o un protagonista o un coayudador de Dios aquí en la tierra. Ok, entonces acabamos de leer y se niega. El mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Segunda de Corintios 4:4, ¿verdad? Está bajo el dominio de Satanás. Y la iglesia pertenece solo a Dios. La iglesia pertenece solo a Dios. Lo que entendemos de acuerdo a esta palabra es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. No todo el que me llama o me dice Señor, Señor, irá al cielo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, que está ya sentado en ese tercer cielo. La Biblia nos explica muchas cosas. El primer cielo, que es el cielo atmosférico, de donde proviene la lluvia y el ciclo de evaporación, condensación y lluvia. El segundo cielo, que es el cielo universal. Y el tercer cielo lo encontramos en el libro de Ezequiel, Isaías, en Salmo. Es el cielo, el tercer cielo es el kingdom, que llaman en inglés, o el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto con este comentario? Es simplemente que entender la necesidad de nosotros como criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos de involucrarnos en esto, de meternos en la película y de entender, como dice Juan 4:24, que somos espíritu, que tenemos un alma y que estamos simplemente momentáneo aquí en esta caja de carne y hueso. Y entonces, cuando comenzamos a entender esto, es que comienza ese proceso de transformación de una vida de desánimo, de mentira, de egoísmo, de envidia, de engaño. Es cuando esa vida de falta de fruto, simplemente como lo dice la palabra, comienza a ser transformada con la única herramienta y con el único arma posible que nosotros tenemos para eso, el cual es la palabra de Dios. Si te das de cuenta, aquí no hay palabras mágicas. Simplemente repetimos, compartimos y expresamos lo que dice la palabra de Dios. El mismo Dios en que tú y yo y el 80, 85, hasta casi el 90% de las personas en el mundo creemos. Pero una cosa es creer como nos enseñaron mi familia, mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, cómo nos enseñaron ellos a nosotros y cómo la Biblia dice que tenemos que creer. Es muy diferente, y esto es lo que continúa cambiando vidas a través del planeta entero. Que una cosa es creer en Dios como a mí me enseñaron. Yo siempre lo comparto y nunca me voy a cansar de decirlo. Yo estuve engañado estuve ciego por más de 20 años. Crecí en una religión, la más popular, la católica. Me cansé de ver tantas cosas que no tenían sentido, ¿verdad? Y que ni siquiera están en la Biblia. Y yo comencé a leer la Biblia por mí mismo. Comencé a preguntarle a Jesucristo, a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este mundo está tan loco? ¿Qué es lo que pasa aquí realmente? No entiendo porque pues
¿qué vamos a entender si ni siquiera estamos aquí, ni siquiera sabemos por qué estamos aquí? Más que Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, cuando nos comenzamos a hacer este tipo de preguntas, sanas, naturales y sinceramente, es cuando nos damos de cuenta que entramos inconscientemente en ese proceso de transformación que comienza a cambiarlo todo, sinceramente. Así que te invito simplemente que no tengas miedo a ser diferente, no tengas miedo a buscar más de Dios, porque la única manera de conseguir algo diferente en la vida, pues simplemente es haciendo algo diferente también. Nadie, ningún ser humano en toda la historia de la humanidad ha conseguido algo diferente haciendo lo mismo que hace el resto de personas. Tú puedes ver esos resultados, los podemos ver en nuestra propia familia, en ese tío, en esa tía, en esa abuela, en ese hermano, en nuestros propios padres muchas veces, que dicen creer en Dios con un título o de la boca para afuera, pero sinceramente vienen creyendo más en lo que les enseñó su propia familia que en lo que dice la Biblia. Entonces, ahí no se puede cumplir o no se puede ejecutar un proceso de transformación, que es lo que tú y yo necesitamos. El proceso de transformación tan necesario e importante se cumple y comienza a tener efecto en nuestras vidas, espíritu, mente y corazón, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia y a tener una relación personal con Dios y con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Te invito simplemente a que le digas: Señor Jesucristo, en este momento te pido, Señor, que por favor me des más de ti, me permitas conocerte más. Quiero pasar de esta vida sin provecho, de esta vida de desánimo. Quiero pasar de esta vida sin propósito. Quiero pasar a comenzar a tener una vida mucho mejor, más activa, más productiva, más fructífera, más interesante. En este momento, Señor Jesucristo, simplemente te pido que abras mis ojos espirituales, porque creo en ti, Jesucristo. Creo en ti, Señor, y te acepto en mi vida simplemente como mi Señor y como mi Salvador, porque me arrepiento de todos mis pecados y de todos mis errores, de todas esas cosas que tú y que yo sabemos que debemos arrepentirnos, que debemos rendir cuentas algún día. La petición es la misma 2000 años atrás y 2000 años después. Arrepentirnos de corazón, en otras palabras, ponernos al día con Dios y comenzar una vida desde cero. Comenzar a ir a la iglesia, no como la mayoría de personas lo están haciendo, que toman las cosas para burla, para juego o para sacarle dinero a los demás. No, vamos a la iglesia a prepararnos para la vida que nos está esperando, porque en esto creemos. Y en ese proceso de transformación, pues comenzamos a tener más conocimiento, qué es la vida después de esta, cómo va a ser, vamos a tener relaciones sexuales después de esta vida, vamos a comer o no. Y vemos que en el libro de Isaías podemos encontrar muchas de estas respuestas. Por ejemplo, en el libro de Isaías. Entonces, esa es mi invitación en este día, en este momento, en este nuevo capítulo. Te invito a que te pongas al día con Dios, con Jesucristo mismo, y que tú mismo, en los secretos de tu habitación, donde quiera que te encuentres, comiences a probar, a experimentar y a confirmar por ti mismo que lo que dice la Biblia y la palabra de Dios pues es verdad, y que aunque han pasado 2000 años, lo único que ha cambiado es la tecnología, porque la mente, las actitudes, los comportamientos continúan siendo lo mismo. Y si tú te pones a ver, si quitamos la tecnología, no hay carros, no hay motocicletas y volvemos al caballo. Si volvemos a 2000 años atrás, no hay correos, no hay cartas,
o no hay correos sino cartas. Si volvemos a 2000 años atrás, nos damos de cuenta que lo único que ha cambiado es la tecnología, y ese proceso de transformación continúa vigente y es muy importante y necesario para comenzar a ver la vida con otro punto de vista y con otra visión, la cual es sin duda alguna la dimensión del mundo espiritual, la que nos explica Efesios capítulo 6 verso 12. Entonces pues nada, nos vemos en un próximo mensaje y recuerda, ahí está la página. Cada oración que hagamos por ti, por mí y entre nosotros mismos cuenta, porque en esto creemos. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo, y que el Señor te cuide y te proteja y que nos fortalezca en espíritu para mantenernos firmes en este sistema que llamamos vida y en esta guerra cósmica entre el mundo físico y el mundo espiritual en que tú y yo nos encontramos. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Bye. El creador, nuevamente, el creador del universo y de todo esto que existe, nos llamó amigos y nos llamó hermanos. Nuestra misión es creerlo. Juan 15:15. Juan 15:15. Nuestra misión es creerlo. Nuestra misión es creerlo, vivir por eso y meternos en esa película. Nos vemos luego. Que el Señor te cuide y te proteja.